Alan Ríos, Operations Manager de CIO Club. Es un gusto tenerlos aquí en este CIO Talk, en el que presentaremos a Jesús López, CIO de AstraZeneca, que nos estará platicando un poquito sobre la transformación digital, específicamente Machine Learning aplicado en una industria tradicional. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jesús. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Te cedo la palabra para que podamos iniciar. Gracias, Alain. Un gusto a todos los colegas que se están conectando. Es un placer, la verdad es la primera vez que hago un CEO Talk aquí con ustedes. Ya había tenido la oportunidad de estar en una de las sesiones de perspectivas. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí también ahora con ustedes. Me presento, yo soy José Jesús López, soy el CEO, como bien menciona Alain, de AstraZeneca México. Llevo en la compañía casi 4 años. Tengo una maestría en dirección de proyectos y bueno, mi rol principal es justamente llevar todo el tema de transformación digital. Además de eso, todo lo que tiene que ver con la parte de IT. Y una de las más importantes y más divertidas a mi gusto es todo lo que tiene que ver con la innovación. Justamente de los que les quiero platicar un poco el día de hoy, de cómo fue que implementamos una de las soluciones de Machine Learning que justo estamos liberando hasta hace más o menos 3 semanas. Fue un proyecto de 6 meses. Contarles un poco cómo fue el proceso, las barreras que tuvimos que derribar para lograr implementar esta plataforma. Pues bueno, aquí ya me había presentado. Lo primero y lo más importante es, quiero darles un poco de contexto del porqué de esta solución. AstraZeneca es una biofarmacéutica. Somos la farma más grande de México en cuestión de ventas y tenemos una de los pipelines de innovación más robustos a nivel internacional. Digo, muchos de ustedes nos conocen por todo el tema de vacuna, ¿no? Todo el tema de COVID, la verdad es que nos ayudó muchísimo a incrementar el share of voice y todo el tema de awareness de compañía. Pero bueno, AstraZeneca tiene mucho más que la vacuna de COVID, ¿no? Tenemos básicamente 4 grandes áreas terapéuticas, que es así como usualmente se clasifica la industria farmacéutica. Tenemos cardiovascular, renal, metabólico, que es todo lo que incluyen páncreas, lo que es diabetes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver también con colesterol, triglicéridos, falla renal y falla cardíaca también. La otra unidad de negocio es todo lo que tiene que ver con oncología. Nosotros tenemos productos oncológicos en cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, que es uno de nuestros productos más antiguos, entre algunos otros. También tenemos una unidad de negocio en enfermedades raras. Para que se den una idea, una enfermedad rara en México, bueno, no solo en México, sino en todo el mundo, es una enfermedad que afecta a uno entre cientos de miles de personas o a veces hasta en millones de personas. Entonces, es una causa sumamente noble. Hay una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad que empieza desde la niñez. Son niños que empiezan a tener eh, tumores en lo que es su sistema nervioso y linfático y tienen que vivir con ellos porque es una enfermedad congénita. Entonces, parte de lo que hacemos es buscar estas soluciones. Y también tenemos toda la parte de respiratorio, todo lo que es asma, asma grave, EPOC, y virus sincicial respiratorio, que es un medicamento para niños prematuros, es profilaxis, entre algunas otras cosas. Y les doy este contexto para que conozcan un poco más de dónde salen estas iniciativas. Y justamente la iniciativa en la que me voy a enfocar el día de hoy nace para ayudar a la detección oportuna de la enfermedad renal crónica. Para los que no lo sepan, la enfermedad renal crónica en México, 9 de cada 10 personas no saben que la tienen y esa es una de las grandes oportunidades de este proyecto. Desgraciadamente y de manera personal les puedo contar que recientemente, bueno, no tan recientemente, hace unos meses, falleció una tía no muy cercana de falla renal. No tenía idea que tenía falla renal hasta que un día, una noche antes, se empezó a sentir muy mal y mi prima se dio cuenta, la llevaron al hospital y falleció en cuestión de horas, ¿no? Porque sus riñones ya no funcionaban y pues bueno, su sistema colapsó y falleció a las horas. Y mucho de esto tiene que ver con esta estadística, ¿no? 9 de cada 10 personas que tienen enfermedad renal crónica no lo saben y hay una prevalencia del 12%, es decir, aproximadamente el 12% de la población mexicana tiene
muy probablemente enfermedad renal crónica, en algún grado de avance. Y justo de ahí nace este proyecto, cómo podemos ayudar a que el sistema de salud de México logre impactar a más personas para que sean detectadas oportunamente, ¿no? Y el objetivo no es ni siquiera que sean tratadas con AstraZeneca, con algún medicamento, sino es un objetivo noble en el cual estamos buscando simplemente ayudar a la detección oportuna para que las personas tengan una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. Y es justo ahí donde, utilizando una herramienta de Machine Learning, estamos buscando que esto cambie. Avanzo, listo. Durante el proyecto, hoy, como en todos los proyectos, hay un proceso de identificación de retos, oportunidades y los pain points con los cuales estamos buscando o cuáles estamos buscando superar. Específicamente, y con el contexto que les acabo de dar de la falta de diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica, identificamos 3 grandes retos que debíamos de superar con este proyecto. Primero es las pruebas de detección de enfermedad renal crónica. Usualmente, quien detecta la enfermedad renal crónica es una de dos, o el médico de primer contacto, que es el médico general, o un médico internista, que ya está atendiendo a una persona con diabetes, por ejemplo. ¿Cuál es el método más utilizado? Es una prueba de laboratorio que se llama tasa de filtrado glomerular, o TFG, por sus siglas en español. Es una prueba que se realiza, tiene que ir la persona a un laboratorio, el que sea, y ahí le hacen la prueba. En la Ciudad de México, la verdad, ustedes podrían pensar, bueno, pues, en cualquier centro de atención te lo hacen, pero pensemos más allá de la Ciudad de México, de las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey. En zonas rurales, estos estudios a veces ni siquiera hay infraestructura o están ubicados en ciudades distantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a un médico que está en una clínica de atención familiar en Guerrero o en Oaxaca, donde desgraciadamente la situación de infraestructura de salud no es a veces la más robusta? ¿Cómo podemos ayudarlos para que, o una de dos, o se prioricen estas pruebas o bien eh, se utilicen otros métodos de detección? Esto va ligado a los costos. Todas estas pruebas tienen que ser costeadas por alguien. Si estamos hablando del sector público, pues el Seguro Social, el ISSSTE, el de Petróleos Mexicanos, o si es un hospital privado, pues bueno, será la persona a la que el médico le indique realizar este estudio quien tiene que pagarlo, ¿no? Y nuevamente hay zonas donde no hay dónde hacerlas o donde el nivel socioeconómico de las personas no necesariamente les alcanza para realizar una prueba de estas. Y la verdad es que muchos de los que estamos aquí hoy tenemos una posición directiva, que la verdad cuando nos hablan de un costo de una prueba que va de los 200, bueno, depende de dónde se los hagan, desde los 500 hasta 1,500 pesos una prueba de estas, porque no sea mucho, pero para una persona que tal vez vive en una zona rural, 200 pesos es mucho dinero y lo podría representar incluso el dinero de toda una semana o tal vez de unos cuantos días, ¿no? Entonces también esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el tercero es el tiempo de interpretación. Estos resultados, básicamente, tú vas al laboratorio, te toman tu muestra y la muestra te la entregan a los 2 o 3 días, o depende ya del laboratorio, puede tomar un poco más o un poco menos de tiempo. Nuevamente pensemos en estas zonas rurales que les comentaba, donde tal vez una persona que viva en una ranchería de Guerrero se tenga que desplazar a Chilpancingo y ese desplazamiento ya le implicó tiempo, le implicó un costo y de adicional a eso tendría que regresar por las muestras, perdón, por los resultados del estudio para que el médico las interprete, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy relevante en una enfermedad progresiva y que no da síntomas hasta que ya es crítica, como la enfermedad renal crónica, el tiempo. Cada día, cada hora es crítica. Pues les digo, en el caso personal, mi tía en cuestión de horas falleció porque sus riñones dejaron de funcionar. Y cuando los llevaba al médico, el médico la verdad es que la veía, entre comillas, bien, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esos son los retos que superar a nivel ecosistema de salud. Pero ahora hablemos de las barreras de la implementación. En una industria, y ahí el nombre de la ponencia o de la plática, una industria tan tradicional como la industria de la salud, y aquí hay varios que trabajan en el ámbito de la salud, usualmente hay mucho avance en investigación científica y
en procesos de estudios clínicos, hay mucho avance en digitalización, pero no necesariamente hay un avance o digitalización en el diagnóstico o el tamizaje, como es el término que se ocupa también para algunas enfermedades. Mucho de esto porque tradicionalmente, incluso desde la formación de los médicos, la forma en la que se interpretan y se diagnostican a los pacientes sigue utilizándose la escuela tradicional. Y eso no es que esté mal, simplemente que hoy en día la adopción de nuevas tecnologías, que me lleva al segundo punto, las metodologías clásicas, también tienen mucho que ver con desde la formación de los propios médicos o de los administradores de hospitales, porque al final un hospital no solamente son médicos, también hay una parte administrativa que tiene mucho que ver con la implementación de estos procesos. Otro punto importante son las metodologías clásicas que para implementar proyectos o nuevas tecnologías o incluso soluciones, tanto internas como externas, se siguen utilizando métodos clásicos de proyectos como el clásico Waterfall, que no es que está mal, simplemente también hay otras metodologías como Agile, por ejemplo. Y el más importante, creo yo, tiene que ver con el cambio cultural. Muchas veces las soluciones existen y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hablar con algún médico general ya de tal vez avanzada edad, hablando en el espectro de vida de un médico de unos 70, 80 años que siguen ejerciendo, no necesariamente son los más digitales y eso tiene que ver con la propia cultura y con la propia brecha generacional también, ¿no? Entonces, en este punto específicamente, el cambio cultural no solo permea en AstraZeneca como una organización que está buscando promover internamente y externamente la digitalización y el cambio y la adopción de nuevas tecnologías, sino también al usuario final, que en este caso es el médico, ¿no? Entonces, hay médicos que toda su vida han trabajado en su propio consultorio, lo cual es un gran logro. Algunos de ellos tienen incluso su propio hospital, pero dicho esto, a veces están aislados y no necesariamente, si bien se actualizan mucho en temas de actualización médica, no necesariamente se actualizan en temas de tecnologías, más allá eh, de lo que ven en los cursos médicos, ¿no? Hay muchas máquinas súper modernas como estas, digo, si hay alguien aquí que trabaje en esto, estas máquinas como el Einstein, que operan ya gente remotamente, ¿no? Es una máquina que se conecta literalmente a Internet. El médico está del otro lado del mundo con un simulador y está operando a una persona del otro lado del mundo y quien está operando es la máquina. Así como hay grandes situaciones de avance tecnológico como estas, hay otros polos donde hay pruebas que todavía se realizan a ojo humano. ¿Alguien ha visto cómo interpretan una radiografía de rayos X? Todavía agarran y la ponen muchos médicos a contraluz y se tienen que detectar anomalías en una tomografía, por ejemplo, de pulmón para detectar cáncer. Algunos nódulos miden hasta 3 milímetros, que es un poco lo que les contaba en la plática de perspectiva. Entonces, tenemos ambas situaciones y un poco la polarización, y es de ahí de donde nacen estas barreras, y tanto internas que pueden tener los hospitales como externas también hacia el ecosistema completo de salud. Y bueno, dicho esto, lo que hicimos fue implementar, una vez entendiendo cuál era la necesidad, cuáles eran las barreras, cuáles eran nuestros usuarios finales, iniciamos más bien con un proyecto de Machine Learning. Hicimos varias cosas y no traigo un slide, pero se los cuento. Corrimos un proceso en el cual hicimos todo un barrido de entendimiento, hicimos entrevistas con médicos, con administradores de hospitales, con investigadores para entender justamente cuáles eran las barreras principales a la hora de que un médico general de primer contacto podría enfrentarse para detectar la enfermedad renal crónica, ¿no? Y ahí salieron un poco lo que les contaba. Después de eso fue que decidimos, empezamos a buscar diferentes soluciones, startups, compañías ya establecidas, que respondieran a esta necesidad, y fue justo como llegamos a una solución de Machine Learning, ¿no? La solución lo que hace básicamente es identifica el riesgo de falla renal en segundos sin necesidad de una prueba de tasa de filtrado glomerular. Y ahorita les voy a explicar, a la fecha se han hecho más de 20,000 valoraciones con esta plataforma a nivel nacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, ¿cómo rompimos estas barreras? Primero, empezamos a evangelizar a los diferentes hospitales y médicos para la adopción de nuevas tecnologías.
Empezamos implementando proyectos escalables con diferentes hospitales, entre ellos de inteligencia artificial, de deep learning, de realidad aumentada, de realidad virtual. Les ayudamos a algunos otros con RPAs y lo que estábamos buscando era ganarnos la confianza de ellos para que a través de proyectos con resultados positivos empezaran a confiar más en esta adopción de tecnologías. Después renovamos las metodologías también, tanto internamente en la compañía como externamente hacia las clínicas y hospitales. Empezamos a entrenar a las organizaciones para que empezaran a ocupar las nuevas metodologías como Lean para simplificar sus procesos o Agile para agilizar y que bueno, los proyectos se trabajaran más allá de la forma tradicional. En algunos casos también implementamos algunos pods con Agile justamente para proyectos muy críticos que llegaran a tener algunas clínicas o incluso dentro de la compañía, en AstraZeneca. Y algo que hicimos internamente fue aliarnos con, bueno, tengo la fortuna de ser parte del comité directivo, trabajé muy en conjunto con los otros directores de la organización para lograr que la innovación se convirtiera en un pilar estratégico y de criticidad para la compañía. Hoy dentro de las prioridades de la compañía está justamente la innovación como eh, una de las principales herramientas y, bueno, estrategias para lograr alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué fue lo que hicimos específicamente en esto? Lo que les decía, muchas alianzas. El equipo, trabajamos con recursos humanos, trabajamos con el área de finanzas para que nos dieran budget adicional. Con el equipo de recursos humanos implementamos cursos en línea para la organización para promover el pensamiento disruptivo e innovación. Trabajamos con el área de ventas para abrir como un buzón en el cual si alguien tenía alguna idea innovadora, la pudiera enviar y, bueno, obviamente se evalúa. Hicimos hackatones internos también para promover el pensamiento disruptivo entre los colaboradores. Y el punto crítico de esto fue la creación del Hub de Innovación. Este Hub de Innovación justo es una entidad dentro de la compañía con la cual estamos constantemente buscando la innovación en diferentes aristas, sobre todo enfocado en la digitalización y en la generación de soluciones y herramientas digitales, como esta que ahorita les voy a mostrar cuál fue el resultado después de todo esto. Y más allá, ¿no? O sea, también lleva la parte desde simplificación de procesos como RPAs, por ejemplo, el lanzamiento de aplicaciones, que es algo ya que si bien no es innovación per se para nosotros que estamos inmersos en el mundo de nuevas tecnologías, sin embargo, es innovación para la compañía. Entonces, todo esto está dentro de este hub de innovación y adicional a eso también trabajamos con el equipo de comunicaciones para lanzar un plan de comunicación tanto interno como externo y así lograr generar un cambio cultural desde la raíz, generando alianzas con los líderes de la compañía para que permee hacia abajo y mantener la inercia justo con estos entrenamientos, con estos comunicados que hacemos, además de alianzas con entidades externas. Tuvimos recientemente una alianza con la Embajada Británica, con la cual estamos firmando convenios de colaboración con startups. También estamos cerrando alianzas con universidades como el TEC de Monterrey, como Grupo Laureate, que es la cadena de universidades más grande de México, justamente para que también con ellos podamos hacer este tipo de Open Challenges, hackatones, y con eso seguir constantemente buscando nuevos proyectos e innovación. Dicho todo esto, justo con todas estas aplicaciones que les acabo de contar y estas estrategias, es que nace esta solución. ¿Qué hace la solución? Básicamente trabaja en tres etapas. Primero detecta, identifica parámetros anormales en los resultados, bueno, en la historia clínica del paciente. Eso sí, el médico necesita tener por lo menos 5 datos que es la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presión arterial y si fue diagnosticado con diabetes tipo 2, cuántos años tiene con la diabetes tipo 2. Después de eso, una vez que se ingresan los datos, el algoritmo, es un algoritmo de regresión lógica, analiza toda la información para detectar anormalidades en los parámetros. Las analiza, las compara. Nosotros alimentamos este algoritmo, eso es algo importante en la etapa de la búsqueda de solución. Alimentamos el algoritmo con historia clínica de más o menos 5,000 mexicanos
que nos compartieron su información y además con data también de todo el mundo. Una de las grandes ventajas de ser una compañía global es que tenemos también acceso a data de otros países. Entonces, con eso alimentamos el algoritmo justamente para lograr identificar estas anomalías. Y una vez que analiza y compara, genera un reporte, que es el tercer punto, donde estima el riesgo de que el paciente tenga enfermedad renal crónica y lo clasifica en una escala del 1 al 7, donde el 1 es donde no hay un riesgo y el 7 es casi hay que confirmar el diagnóstico ya y empezar el tratamiento. Importante, esta solución no es confirmativa, es una solución de apoyo con la cual el médico puede tomar una decisión para confirmar o mantener a su paciente en observación. ¿Cómo funciona específicamente? Es muy sencilla. Una de las cosas que más cuidamos a la hora de diseñar la aplicación fue cuidar la user experience, pensando justo en lo que les decía al principio de la plática. Tenemos médicos que ya llevan décadas haciendo esta clase de diagnósticos, que no son tan digital friendly y que les cuesta este tema de la adopción digital. Pero también tenemos al opuesto, al jovencillo recién egresado de medicina que tiene meses afuera y que es sumamente digital y que está buscando una experiencia sumamente sencilla y sumamente ágil. Todos los que estamos aquí, seguramente hoy nos desesperamos cuando una página tarda más de 3 segundos en cargar y muy probablemente la cerremos. Si eso nos pasa a nosotros, imagínense a un recién egresado de 20 y tantos años que está buscando información de este tipo. De ahí la importancia de cuidar la user experience para ambos espectros, tanto al médico baby boomer como al millennial, casi centennial, que ya tenemos hoy atendiendo a pacientes mexicanos en todo el país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Básicamente, nuestra solución está disponible en web o una aplicación. Es completamente gratuita, no tiene que pagar nada. Simplemente tiene que crear su cuenta. Solo necesitamos su nombre, su correo electrónico y cédula profesional para validar que sea un médico. Eso es parte de las regulaciones que exige COFEPRIS. Para los que no sepan, COFEPRIS es el ente de gobierno que valida que las medicinas que se venden en México estén aprobadas. Y revisa todos los temas de devices tecnológicos médicos también para que se utilicen de manera correcta en el país. Bueno, una vez que el médico ingresa a la plataforma, ingresa 5 datos, edad, sexo, índice de masa corporal, los que les mencionaba hace un rato. Es la interfaz súper sencilla. Me voy a regresar aquí un slide, que es básicamente esta pantalla que ven acá. Esta de aquí, tiene que ingresar los datos. Una vez que los ingresa, empieza a trabajar el algoritmo. Justo como les decía, hace un análisis para detectar las anomalías en los parámetros del paciente. Las analiza, detecta estas anomalías, las compara con la data histórica y con los resultados se identifica al paciente en esta escala y genera un reporte en tiempo real para el médico. Este reporte le aparece en cuestión de 3 segundos más o menos, 5 segundos a lo mucho, depende de su conexión a internet. Es lo único que necesitan, conexión a internet, porque está en la nube esta aplicación. Y en ese reporte al médico se le informa el estimado de escala de riesgo, como les decía, del 1 al 7. Cada uno de estos rangos tiene un porcentaje de padecer enfermedad renal crónica y también se estima, no sé si se acuerdan que les mencionaba la tasa de filtrado glomerular. El algoritmo también estima la tasa de filtrado glomerular que puede tener su paciente. Una vez que el algoritmo arroja estos, es donde el médico toma la decisión de qué hacer. Al final, lo que les decía, es una herramienta de soporte para agilizar y ayudar al médico a tener una mejor decisión o tomar acción en su siguiente paso con el paciente. Es donde ya definirá si hace alguna prueba adicional, si manda per se a hacerse la prueba de tasa de filtrado glomerular, o bien lo mantiene en observación. Si es un 7, es básicamente ya iniciar tratamiento. Obviamente todo esto lo que les digo es a decisión del médico, pero ese es el objetivo de la aplicación. Y todo esto, les digo, pasa en cuestión de básicamente lo que el médico se tarde en iniciar sesión, si es que no inició sesión, 2 minutos en cargar la data, y el algoritmo tarda entre 3 y 5 segundos en correr el análisis y arrojar el reporte. Con esto, ¿qué logramos cambiar? Que eran los 3 grandes retos que les mencionaba al principio. El tiempo.
de pasar de días a semanas en tener que ir a hacerse un análisis a un centro de pruebas, pasamos a tenerlo un resultado estimado en segundos para que el médico pueda básicamente identificar si es necesario hacer un diagnóstico o mantener a su paciente en observación. El costo de las pruebas, y aquí juegan varios aspectos. Una de las grandes ventajas que le ofrece al médico esta solución es que si el paciente aparece con una prueba, con un resultado, perdón, en rango de 1 a 3, no es necesario hacerle una tasa de filtrado glomerular, que es lo que pasaba cuando no se ocupaba esta aplicación en una clínica. Cualquier paciente con sospecha era mandado a hacerse la prueba. En el momento en el que logramos implementar esta plataforma eficientemente, el médico también puede eficientar su día a día y también puede minimizar los costos. En un hospital público, donde es el propio hospital el que costa esas pruebas, en el momento en el que el médico es capaz de priorizar y determinar que un paciente ya no necesita esa prueba porque el riesgo es de nivel 1 o 2, desahogas el gasto y también desahogas la demanda de las pruebas. Entonces, con esto logramos reducir aproximadamente un 50% de las pruebas que se están realizando en los hospitales que hoy están utilizando esta solución o en los consultorios privados. En lugar de mandar a 10 pacientes a realizarse esta prueba, se están mandando solo 5. Y obviamente, todo el tema de digitalización. Con esta solución, el médico hoy con 5 datos clínicos puede obtener información clave para determinar si es necesaria realizar una prueba o no. Y todo lo puede hacer desde la palma de su mano. Simplemente necesita conexión a Internet y un celular inteligente para realizar esta prueba. Y finalmente, logramos democratizar, que este es uno de los grandes retos y que creo que como líderes de las áreas de innovación y de tecnología tenemos como misión. Yo creo firmemente en que si hay un área y hay un líder dentro de la organización que puede generar el cambio, somos nosotros los que estamos en esta sesión. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos los que deberíamos ir más adelante en todo el tema de conocimiento de tecnologías, propuestas innovadoras para que hagamos el cambio, ¿no? Y también un poco invitarlos a pensar en no solamente de repente en los procesos clásicos que tenemos en nuestro día a día, de, oye, ¿cómo logramos hacer más rápida la línea de producción? Oye, ¿cómo logramos que en lugar de que ocupen un Excel, ahora todo sea automatizado? Creo que eso debe de ser parte ya del día a día, y creo que el gran reto que tenemos es cómo utilizamos todas estas nuevas tecnologías para hacer un cambio más allá de nuestra organización y que construya hacia la sociedad. Porque para serles franco, esta solución a nosotros como compañía, la verdad es que no nos deja prácticamente nada. No le ganamos nada, es una aplicación que no tiene fines de lucro en realidad, sino que más bien lo que busca es ayudar al diagnóstico oportuno de los pacientes con la enfermedad renal crónica, que tengan una mejor calidad de vida y una esperanza de vida mucho mayor, si tienen desgraciadamente la enfermedad. Si es tratado con un producto de AstraZeneca o no, fine, pero el espíritu del Hub de Innovación de AstraZeneca México es tal cual ayudar a mejorar el ecosistema de salud del país, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que nosotros hoy como líderes de las áreas de innovación y de tecnología justo tenemos esa gran oportunidad de hacer la diferencia y ayudar tanto a nuestros colaboradores para que piensen más allá de la caja y a la sociedad a través de diferentes soluciones, ¿no? Justo por eso este último punto tiene un slide solito, porque en el momento que logramos democratizar y generar acceso a nuevas tecnologías eh, hacia los diferentes usuarios, estamos haciendo un cambio. Hoy, estos médicos recién egresados están aprendiendo que la inteligencia artificial y el machine learning no es algo que va a venir a destruir el mundo, como se han salido muchas notas que viene básicamente Terminator allá a destruir o la Matrix, sino depende mucho de nosotros también el enfoque que le queramos dar y cómo logramos mejorar la adopción a las tecnologías a través de diferentes proyectos, ¿no? Y bueno, para concluir básicamente en el punto de democratización, como les decía, esta aplicación no tiene ningún costo para ningún médico. Si alguien de ustedes conoce a algún médico y le gustaría utilizarla o se le quieran compartir, con todo gusto contáctenme. Está disponible, es 24/7 y no importa si son médicos del sector público o privado, la pueden utilizar. Como les decía, ¿no? Solamente requiere una computadora,
con conexión a Internet o un teléfono inteligente con conexión a Internet y crear una cuenta. Y con eso termino. Yo les agradezco mucho por su tiempo de atención. Me llevé justo la media hora que habíamos acordado. Cualquier duda, pregunta, estamos abiertos para contestar. Si me quieren seguir en LinkedIn, ahí está mi código QR, o si alguien tiene alguna pregunta, también ahí está mi correo electrónico.